Hola, muy buenos días, survioleros, soy John del canal Areal en Supervivencia y en este vídeo os traigo el cómo poder hacer velas utilizando recipientes que a mi parecer son lo más óptimo para consumir y la eficiencia de las velas. Así que nada, si queréis ver cómo lo hago, quedaros en el vídeo. Bueno, dentro de la temática prepper, una de las cosas que a mí me gusta tener siempre en casa y que es una cosa súper sencilla, que no es nada nueva, no es nada del otro mundo, es velas. Bien, hay velas de todo tipo, de distintos tamaños, incluso con olores. Pero yo la verdad es que después de utilizar mucho tiempo ciertos recipientes o hacer mis propias velas, lo que me he dado cuenta que al final lo más eficiente para ahorro y calentar si necesitamos o incluso iluminar, aunque sea a poca distancia, ya que una vela no ilumina mucho, es este tipo de recipientes, de este tamaño aproximadamente. Se podría hacer más altas, pero en principio este es el tamaño o el grosor adecuado para mi gusto. Como siempre indico, esto es propia experiencia mía, ¿vale? Habrá gente que igual crea que es otra vela mejor, ¿vale? Entonces, a mi parecer, por ejemplo, vamos a coger las típicas velitas de té que venden en grandes superficies o en tiendas de a todo a 100 o similares, y a mi gusto son las que mejor optimizadas están y las que más aprovechan la cera que pueda haber en el interior. Si nos vamos, por ejemplo, a un recipiente un poquito más grande, que ya podéis ver que es de casi un dedo más de diámetro, nos pasa esto, que se empieza a consumir por su interior la vela y los laterales, la mecha no tiene suficiente fuerza para derretirlo y que siga alimentando esa mecha, por lo que la mecha al final se termina consumiendo y nos quedamos con el combustible, en este caso la cera de la vela, por todos los lados. Otro caso igual, se ha consumido el interior, se ha quedado sin líquido la mecha y se ha ido consumiendo, quedándonos cera por los laterales sin consumir. Y os preguntaréis, ¿y qué nos vas a enseñar para optimizar este tema? Pues muy sencillo, volver a reutilizar estos mismos recipientes. O si tenéis algo similar, incluso un pelín más grande, todavía podría con ello la mecha sin dejar de consumir la cera y que se consumiese mucho más fácil la mecha. ¿Qué he buscado y qué he encontrado yo para este fin? Pues muy sencillo. He encontrado, en este caso en Amazon, pero seguramente que encontréis en algún otro sitio, este kit, y no es más ni menos que 30 metros de mecha expresamente para velas o similares, y a su vez 100 bases de estas metálicas de las que vienen en su día la mecha enganchada. Os podéis imaginar que con 30 metros tienes mecha para largo, dependiendo en la altura que tú quieras darle a esa vela. En este caso, estos soportes o estas contenedores de velita de té pues tienen una limitación, pero como os comentaba, si tenéis algo muy parecido de este diámetro aproximadamente, incluso un poco más alto, pues más duración hará. ¿Cómo vas a conseguir rellenar de nuevo esto? Bien utilizando la cera de velas que no se han consumido correctamente, o bien utilizando velones como estos que veis aquí, que es una vela que pesa pues, 1 kilo o kilo 100 aproximadamente, y me ha costado 3 euros y pico. Con esto podemos hacer infinidad de velas de este tamaño, o que os comentaba también, podríais hacerlas más altas, pero vamos, que con esta cera, con esta vela, vais a tener un montón, y incluso reaprovechar la propia mecha. También recordar que el soporte que viene inicialmente, si sois un poco mañosos, probablemente lo podréis reutilizar, así que tendréis ilimitadas velas que podáis hacer con este sistema. Vamos con ello. Lo primero que voy a hacer yo es reutilizar este castillo, que lo tengo exclusivamente, como podéis ver, con cera de vela, y lo utilizo habitualmente para fundir los excedentes de las velas. Pues por ejemplo, en las velitas de té chiquitinas, como podéis ver, apenas queda el último tramo de la vela en sí, pues algún retazo, pero en estas, por ejemplo, que son un poco más grandes, nos quedan bastante cera sin consumir. Así que nada, primero sacaremos los enganches de las mechas, que como os he indicado, con un poco de maña podréis volver a reutilizar, no tiene mucho misterio, y los apartaremos a un lado.
Si lo hacéis trocitos más pequeños, será más fácil a la hora de fundirlo. Si lo dejáis en trozos muy grandes, le costará bastante más fundirlo. Entonces, si le ahorramos trabajo, ahorramos tiempo, la verdad. Ya hemos recuperado la cera de todas estas velitas chiquitinas y de los dos recipientes grandes, ¿vale? Y aquí tenemos la cera. Ahora viene otro proceso, que es, yo lo hago así, pero luego vosotros hacerlo como vosotros convengáis. Hay gente que utiliza un cazo, hay gente que utiliza un cacillo. A la hora de encenderlo, pues yo utilizo este hornillo que me queda gas suelto y en 5 minutos esto está más que líquido para poder echar. Tendríamos que hacer ahora mismo preparar nuestros pletinas y nuestras mechas a la altura de nuestras velitas de té en este caso. Que también podéis hacerlo con hornillos de metal como es el del kit del ejército o este recauchutado que yo le he dado una segunda vida, que da unas estanterías, y podéis utilizarlo con pastillas propias o con una propia velita de té. Tardaría más, pero funcionaría. Tarde o temprano la cera se desharía. Y luego he visto gente que lo hace con cazos, en el fuego, en la vitrocerámica o lo que sea. Eso sí, recordar que si lo hacéis con pastillas en el interior de vuestra casa, olerá y desprenderá algo de humo, ¿vale? Entonces, si lo hacéis dentro e interior y sois menores, por ejemplo, con la supervisión de un adulto y ventilación, todo lo que conlleve algo de fuego o que pueda dar algún problema, siempre si sois menores, con la supervisión de un adulto, por favor. Vale, este es el kit que os comentaba al principio y que a mí en su día me costó 8 euros. Lo he mirado recientemente antes de empezar el vídeo y lo han debido de subir. No sé si por la demanda que ha habido o por qué exactamente. Pero vamos. El siguiente tema es... Estas son las pletinas sin utilizar, que son idénticas a las que vienen, pero nosotros en este caso, como somos muy apañados, vamos a intentar reutilizar las que venían en las propias velas inicial. Vamos a intentar ahuecar el huequito donde venía la propia mecha, ahí, ya veis que se ha abierto, y automáticamente lo que vamos a hacer es medir las medidas de la mecha para ponerlas en nuestra velita reutilizada. Yo creo que con esto más que de sobra. Vamos a cortar para estas velitas 2 dedos más o menos, un poquito más, ¿vale? Así más o menos. ¿Por qué? Porque con esto de sobra, para que sobresalga. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarlo por el hueco. Con mucho cuidado porque vienen un poco despeluchadas. Y utilizaremos este útil que tengo yo, que me hice en su día. Vale, ya tenemos la punta y simplemente tenemos que tirar. Ya veis, esto iría así, en su propio hueco. He cortado de sobra, vamos, que con menos también valía. Y esto lo que vamos a hacer es, viene una pequeña gota de pegamento aquí inicialmente. Y yo lo que voy a hacer es echar un chorrín de cera y pegarlo de la misma, dejar que se seque y luego echar todo para que no se mueva, ¿vale? Lo voy a dejar así, un poco por debajo y listo. Algunas se resistirán más que otras, pero vamos, que pasar van a pasar sin... Lo mismo en todas, ahuecar y pasar la nueva mecha. Esto es reutilizando las que teníamos anteriormente, pero que sepáis que tenemos estas nuevas que no tendríamos que hacer ni la mitad de esfuerzo. Pero bueno, somos muy apañados e intentamos reutilizar las cosas. Lo siguiente que voy a hacer es utilizar estas pequeñas tijeras de corte, o alicates de corte, mejor dicho, para darle un poco de presión aquí a nuestra base y aprisionar como estaba inicialmente nuestra mecha, para que no se mueva. Ya veis que ya no se mueve. Lo he hecho con una, con otra... Ajustarlo lo mejor posible. Aparte de estas velitas voy a hacer 2 más en los recipientes que había inicialmente para que veáis que efectivamente no llega a consumir los laterales, ¿vale? Así que voy a añadir un poquito más de esta vela a nuestro recipiente y acto seguido vamos a calentarlo para que se haga líquido. Lo hago así, no cortándolo loco, para no cortar la mecha que va en su interior. También, al soltar las lascas que suelta, será mucho más fácil que la cera se derrita. Bueno, como podéis haber visto, hemos mantenido la mecha inicial de la vela y le hemos bajado un dedo aproximadamente.
los trozos, el cual vamos a intentar hacer lo más pequeños posibles, y vamos a añadirlos a nuestro recipiente que está ahí. Ya en este momento podríamos empezar a calentarlo pues para que se vaya diluyendo ya la cera que hay en su interior. Recordar ventilar la estancia si lo estáis haciendo en interior. Ya, salvo los pedazos más gordos, el resto ya se ha derretido. Lógicamente, como había partes que eran rojas, se ha teñido toda la cera de color rojo. Pero bueno, como la estética de la cera nos da lo mismo, pues no pasa nada. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es ir cogiendo nuestras mechas con nuestra base e ir poliéndolas en el centro de la vela donde nosotros queremos que vaya. En este caso, aquí. Así haremos con todas. Bien, he bajado el fuego ya que la cera está líquida y lo que vamos a hacer es ir echándola en nuestros recipientes. Recordar que se puede mover el soporte del centro. Vosotros con mucho cuidado tendréis que orientarlo para donde queréis que vaya. Y tener mucho cuidado con que no se derrame. Poner algo siempre debajo para tapar. Poco a poco, aunque no empapéis la propia mecha, va a ir chupando esa cera y va a ir subiendo para arriba. Un consejo muy útil para pegar vuestras bases en vuestros recipientes es a la vela que ya habéis echado, que se está ya solidificando, darle un toquecito así y de la misma pegarla donde queréis. Automáticamente, como está casi seco o a punto de secarse, lo acomodáis donde queréis y ya no se os va a mover cuando echéis vuestro líquido. Hay velas de todo tipo y por ejemplo esta de aquí, que es incluso más grande que esta, como podéis ver, el botecito está muy chulo, pero perdía casi un dedo de diámetro de vela sin consumir y por lo tanto la mecha se consumía mucho antes que la vela en sí. Entonces yo por eso sigo diciendo que las mejores en cuanto a optimización de la mecha y del combustible, en este caso la cera, son estas de té, unas que sean un pelín más grandes de diámetro y si pueden ser un poco más altas, pues mejor que mejor, más nos durarán. Si veis que se os ha movido porque la cera se ha reblandecido la que estaba pegada, pues la rectificáis para ponerlo en el centro de la mejor forma posible. Ahora lo siguiente que tendríamos que hacer es simplemente esperar un ratillo, en 10, 15, 20 minutos como mucho, las más grandes ya estarían completamente secas y sólidas. Y como podéis ver, pues seguiríamos teniendo nuestro velón pues bastante entero, optimizado y la mecha incluso. ¿Que queréis utilizar y a medida que vais bajando le cortáis un trocito y en vez de coger mecha aparte le ponéis de este? Pues mira, pues ya está incluso impregnada, o sea que estaréis reutilizando por dos. Qué decir que este tutorial es una cosa súper sencilla, fácil de hacer. En estas fechas en las que estamos, que ya casi es Navidad, pues es una buena forma de hacer cosas con los peques en casa. Voy a aprovechar que estas velas tienen olor para ponerla en la cocina y que así quite un poco el olor de lo que hacemos en la cocina cocinando, ¿vale? Así que nada, vais a ver cómo se va consumiendo y cómo los laterales apenas se queman. Mirad qué pedazo de llama. Irá bajando un poco en intensidad porque al principio tiene mucha parafina o mucha cera la mecha, pero ahora irán consumiendo, irá bajando. Va a quemar un poquito de la propia mecha, ya que he dejado mecha de más, pero bueno, ahí poco a poco. Como podéis ver, survialeros, por muy bien que hubiera centrado la mecha, hubiese dado lo mismo. Como os comentaba, yo creo que la forma óptima de vela es la de velita de té, o un poco más grande como mucho, porque la mecha no tiene fuerza para derretir el contorno, entonces se va quedando sin combustible y se calcina la mecha mucho antes. Bueno, survialeros, espero que este vídeo haciendo este pequeño tutorial, que viene muy bien dadas las fechas que son, os haya gustado y ya sabéis, si os ha gustado, darle a like y suscribiros al canal. Yo os dejo que estoy cocinando. ¡Hasta luego, survialeros!